¿So? Ya. Bueno, Quiero que en el bien, chat me vayan ahí escribiendo, porque a veces no los veo a todos o se ingresan más tarde o algunos tienen su cámara apagada. Entonces no los puedo ver. Así que me gustaría que en el chat pusieran leído, ok, leído Oseas, Miqueas no alcancé, leído Miqueas y Oseas, no sé, por lo que alcanzaban a leer, espero con todo mi corazón que lo hayan leído los dos, ¿sí? Y si no le ponen los dos, ok, ¿ya? Para saber quiénes leyeron y también yo a través del chat poder mirar y, y no preguntarle a alguien, no sé, pues la semana pasada me pasó que le pregunté a alguien y justo no había leído, entonces igual un poco triste en ese sentido. ¿Ya? Bueno, más allá de que algunas cosas las podamos entender o no, porque de hecho les va a pasar con Zacarías, que lo van a leer, y Zacarías no se entiende mucho. Pero bueno, vamos a hacer el intento de explicarlo, ¿sí? Ya. Vamos entonces a comenzar orando al Señor para agradecer. Y después quiero hacerles algunas, ¿cómo se dice? Sugerencias para su trabajo del libro, ¿ya? Pero primero vamos a comenzar orando y le voy a pedir a mi querida y amada hermana Irelis, si puedes orar por todos nosotros. Sí, claro que sí. Gracias, ministro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque si estamos acá, tú renovaste tu misericordia sobre nosotros. En este momento, Señor, oramos para que seas tú, mi Dios, abriendo nuestro entendimiento, para que sigas usando la vida de nuestra amada ministra Marcela, Señor, de tu hija, en la impartición de aquello que tú quieres que nosotros sepamos, mi Dios, y que internalicemos, y no solamente eso, Señor, sino que vivamos. Gracias por este tiempo, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, acá representados, al igual que su familia, y también, Señor, oro en esta hora por aquellos hermanos que quizás van de camino a su casa y no se han podido conectar. Sé tú, Señor, alineando todo para que ellos puedan estar en este tiempo. Creemos, Señor, y confiamos que este va a ser un tiempo de edificación. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer, mi Dios. Gracias te damos a ti todo honor y toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Irelita. Bueno, ahí voy viendo que ya varios a lo mejor pudieron leer estos dos libritos, no eran tantos capítulos, ¿sí? Quería mencionarles respecto al trabajo que tienen que hacer el informe de lectura, porque yo no sé si pueden o no revisar en el Q10 algunas correcciones que le hice del libro de Juan. No sé si todavía pueden verlo, la verdad es que desconozco si pueden o no verlo, ¿ya? Pero quiero decirles lo primero. Deben indicarme arriba, donde dice informe de lectura, que dice de un pasaje, y yo les voy a subir uno que va a decir del libro, pero ustedes escriban de qué es, ¿ya? Porque algunos, la gran mayoría, no me puso qué pasaje estaban haciendo el informe de lectura. Yo después lo deducía, por supuesto, porque decía autor, decía en algunos casos el contexto, decía palabras clave, y después cuando yo veía el bosquejo, ya, yo entendía que lo estaban haciendo el capítulo 15 o del capítulo 17, pero como título nadie me lo puso. Entonces no lo den por hecho porque yo les mandé una lista, sino que ustedes en su informe arriba, en este caso, escriban informe de lectura de, entonces ustedes ponen ahí Habacuc o Ageo, el profeta que les tocó, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, yo a todos les puse en realidad, bueno, el autor, porque pusieron Juan. Y ya, está bien, pero en la medida que ustedes son estudiantes, argumenten un poquitito, ¿ya? Algunos sí lo hicieron muy bien porque algunos pusieron, se cree por la evidencia interna que Juan, se cree por la evidencia externa que Juan por esto.
¿ya? Eso tiene más peso que usted me ponga Juan, ¿ya? Porque si yo fuera otra le pondría no, porque existe una creencia que dice que no es Juan. Ah, entonces no le puedo rebatir eso si usted eh, solo me pone Juan, ¿ya? Entonces la idea es que usted pueda, en el libro que le corresponde, ¿cierto? Hacer esta argumentación. ¿Quién es el autor? Cuando hablamos de contexto histórico, por favor, escriba en este caso cuál es el contexto. La gran mayoría lo tuvo malo y desconté en algunos casos 3 puntos, 2 puntos, dependiendo de lo que habían escrito, pero la gran mayoría lo tuvo malo en el informe de lectura porque ponían un resumen del capítulo. Y el contexto no es un resumen, el contexto es qué, en qué circunstancias se están dando esas palabras de Jesús. De hecho, creo que solo 2 personas, o 3 si no me equivoco, solo 2 o 3 de todos los que ustedes son, la tuvo buena, ¿ya? Y ahí yo bajé también puntaje en eso, porque la idea era, si era el capítulo 15 o el capítulo 17, cualquiera de los dos, ¿cuál era el contexto? Jesús ya se había retirado, ¿cierto?, de su ministerio público, estaba ahora en intimidad con sus discípulos, inclusive algunos fueron más específicos. De hecho, la Javi, esa parte la tuvo muy, muy buena la Javi Adarme, porque ella escribió y dijo, le habían lavado los pies a sus discípulos, Judas había salido ya de ese círculo íntimo donde Jesús está enseñando, se habla de que salieron. En el capítulo 18 después dice que inclusive se fueron a otro lugar que aparentemente debería ser Getsemaní si uno lo compara con los sinópticos, ¿ya? Pero la idea es que ustedes pudieran poner en ese contexto, es que Juan nos narra el capítulo 15 y el capítulo 17, ¿ya? En un tema de intimidad. Entonces, si les corresponde el libro de Ageo, la idea es que ustedes digan cuál es el contexto de Ageo, no el resumen del libro, ¿ya? La parte histórica, quién era rey, a quién le está escribiendo, a quién le está hablando, qué estaba sucediendo en ese momento que Osea o Malaquía o Habacuc está hablando, ¿ya? Eh, palabras claves fue lo otro que también a varios les desconté, porque cuando decimos palabras, son palabras. Algunos me pusieron versículos casi completos, o algunos me ponían la frase, frases. Y no, si yo digo palabra, es una palabra. Si veo que se repite muchas veces, em, Juanito, ya la palabra entonces Juanito la dijo como 3, 4, 5, 6 veces en el versículo, algo me está diciendo. Por ejemplo, en el capítulo 15 era permanecer en mi amor, permanecer en mis palabras. Era mucho permanecer, el que permanece en mí, mucho. Guardar también podría haber sido, ¿ya? Que eran las más eh, significativas. Ya, si bien es cierto, aparecía vid, que también podría haber tenido una cierta connotación, pero en el caso del capítulo 15, algunos lo tomaron literal. Y ahí recuerden que es una analogía que está haciendo Jesús de que Él es la vid, nosotros somos las ramas, ¿ya? Ahora, importante es que cuando ustedes pongan el bosquejo, o sea, perdón, la idea principal, es la idea principal en 3 líneas, y por favor, no se incluya. No debe incluirse en esa parte, no diga, no está escribiendo a nosotros para que nosotros, no nos incluya todavía allí. Por algo ustedes pueden tener 3 secciones donde dice qué enseñanza sacó, cómo aplica esa enseñanza, qué impacto tuvo en su vida. Pero todo lo anterior usted no debe incluirse. A varios también les bajé eso, ¿ya? Porque en la idea principal, en el bosquejo, y en las ideas principales del bosquejo nunca usted debe incluirse. Su análisis debe ser respecto al libro, lo que está hablando, porque Jesús, si bien es cierto en el capítulo 17, oró por nosotros, pero recuerden que inicialmente estaba con sus discípulos y él de alguna manera profética está orando por aquellos que iban a creer y claro, uno se incluye ahora porque uno ahora sabe que cree, pero en ese momento Jesús está con sus discípulos. Entonces algunos me pusieron, Jesús está orando por mí. Ya, eso hágalo en la parte de la aplicación, eso hágalo en la parte del impacto que tuvo para usted. ¿Ya? Entonces es importante que usted considere esto que le estoy mencionando
para su próximo informe de lectura, ya que en este caso no es un pasaje, va a ser un libro, ya que ya se los mandé, no sé si ya lo tienen, se lo mandé el otro día con su gel, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Ibis. ¿Se va a enviar un modelo? Sí, sí, voy a enviar el Ya, formato. ya, gracias. Ministra, muchas gracias. Bien. Monse, A mí en el feedback del trabajo me había puesto que tenía que poner los versículos, es decir, en la parte del bosquejo, la idea, yo tengo que irla respaldando con el versículo donde aparece esa idea. sí, muy bien que me recordás también eso, que es muy importante que usted cuando haga el bosquejo, usted indique cuál es y cuando hablamos de idea del bosquejo, o sea, cuando se habla de bosquejo, recuerden que los bosquejos son, de hecho, hemos mirado todos los bosquejos de los libros. Y hoy día, por ejemplo, vamos a ver un bosquejo. Entonces, la idea es que usted ponga, no sé, ahora vamos a ver Oseas, la esposa infiel, capítulo 1:1 hasta, no sé, el capítulo 2, el capítulo 4, el capítulo 8, no sé, hasta cuando yo crea que todo se habla de eso. Entonces, usted le pone como un título y pone los versículos o la sección donde usted cree, porque algunos inclusive me pusieron, no sé, guardar los mandamientos, verso 3. Ya, esa es una idea, ese no es un bosquejo. Ustedes tienen que tomar en este caso todo el libro y empezar, sáquenle los subtítulos. Si pueden hacer un ejercicio, les sugiero, porque como Ageo tiene apenas 2 capítulos, Malaquías son 4, que a lo mejor ustedes copien y peguen en un Word y le saquen los subtítulos y lo lean como un todo. Y ustedes se van a ir dando cuenta y van a decir, parece que aquí hay una palabra que me separa, parece que aquí está hablando del juicio de Judá, aquí parece que está hablando de otra cosa. Entonces ustedes pueden, después le hacen una rayita, si lo pueden imprimir, le hacen ahí una línea roja y dicen, esta sección, entonces la tienen que como tratar de enunciar, no resumir, sino que enunciar. Decir, aquí el profeta está hablando a Judá. Y usted le pone juicio contra Judá, capítulo de tanto en tanto, ¿ya? O restauración para Judá, porque es lo que más se ve. Independiente que entre medito pueda aparecer algo pequeñito, porque después en su desarrollo de ideas usted puede poner, aunque en esta sección se habla de una restauración para Israel, a pesar de eso hay un mensaje igual de juicio entre los versículos 3 y 4, por decirle. Eso se puede hacer, ¿ya? Pero ustedes tienen que tratar de tomar la idea principal de toda la sección, ¿ya? Y ahí lo van dividiendo por estos enunciados con versículos, siempre con versículos. Y también cuando hablen, por favor, del carácter de Dios, que en este caso va a ser carácter de Dios porque aquí no tenemos a Jesús, no tenemos a Cristo. Del carácter de Dios, por favor, algunos trabajos yo les desconté mucho puntaje en los de Juan, porque me ponían, aquí se ve a Jesús, mire, escúchenme lo que voy a decir, aquí se veía a Jesús, misericordioso, amante, bondadoso, fiel, misericordioso, sencillo, obediente al Padre, humildad, y me ponían, no sé, como 10, 15 cosas. Y yo de verdad decía, ¿será verdad que ve todo eso en el pasaje? Porque si usted no me pone versículos, yo no sé de dónde usted lo está sacando, ¿ya? Entonces es importante que usted ponga el versículo donde usted cree ver eso. Porque si usted dice, aquí veo la bondad del Señor, versículo 3, aquí veo que Dios es misericordioso, versículo tanto, tiene que poner los versículos, porque si es por poner algo del carácter de Dios, mire, podemos poner cualquier cosa. Todo lo que se nos ocurra, se nos imagine. Pero la idea no es esa, la idea es que seamos bíblicos al ver el pasaje y poder mirar en los versículos. ¿Ya? ¿Les parece? Ibis, ¿tienes tu mano levantada o se te quedó? Súper. ¿Ya? Eso, mis amados, se lo doy de feedback para que usted lo tenga en cuenta en todos los trabajos que usted haga. No solo en este que le voy a dar ahora, sino que en todos los trabajos que usted pueda hacer desde ahora en adelante. ¿Ya?
Eso es. Ahora nos vamos a ir con los libros de Oseas y Miqueas. Me fijé que varios de ustedes pudieron leer, que eso está muy buenísimo que hayan visto y leído. Así que vamos a escuchar a alguno de ustedes que me quiera hablar de este libro de Oseas, si alguna vez lo habían leído, no lo habían leído, qué les pareció. Déjenme mirar aquí en el chat. Vamos a preguntarle a ver si está la persona que miré. Claro, la persona que justo miré, que le iba a preguntar, no me escribió nada. Ya, le vamos a preguntar, entonces, ya que Asael no escribió nada, le voy a preguntar a Danilo. Asael, te eché al agua, que no escribiste nada. A Danilo, ¿qué le pareció el libro de Oseas? Que si lo habías leído antes, cuénteme. Buenas noches. No lo había leído antes, ministra. Lo leí por primera vez. Es un libro igual, si lo miramos en términos generales, habla un poco sobre lo mismo, sobre el concepto de las acusaciones contra el pueblo, advertencias para Israel, ¿cierto? Y el juicio, etcétera. Pero lo que me llamó harto la atención es esta imagen que hace sobre el matrimonio que tiene Oseas hoy se me olvidó el nombre, Comer si no me equivoco, Sí. se llama la persona, sí. De cómo hace este parangón entre este matrimonio, el adulterio, y cómo le pide, ¿cierto?, ir por ella y levantar ese matrimonio, pagar incluso lo que se debía a estos hombres y restaurar su matrimonio, de cómo ese símbolo, ¿cierto?, se da en la relación que tenía él con su pueblo. Entonces eso me llamó harto la forma en cómo lo hizo con el profeta, como para dar un ejemplo bien fuerte al pueblo. Entonces eso me llamó bastante la atención y bueno, el resto de las cosas, ¿cierto? También lo que salía en el capítulo, si no me equivoco, 3, creo que era versículo, o sea, el capítulo 11, donde hablaba, ¿cierto?, de este padre amoroso, donde cría, ¿cierto?, como a Israel, y después este hijo rebelde que se va, y él en principio se enoja, después está como que le da pena, y después lo vuelve, ¿cierto?, a esa restauración. Entonces, esas cositas que se diferencian un poco sobre los otros libros, me llamaron bastante la atención, y de cómo siempre muestra a Dios su misericordia y su amor, a pesar de la infidelidad que el pueblo de Israel venía presentando. Eso es un poco como lo que puedo rescatar del libro, ministra. Súper, muchas gracias, hermano Danilo. Y como él bien dice, es aquí un poquito más extraño, por así decirlo, la forma en que Dios quiere comunicar su mensaje, porque lo va a hacer de una manera muy ilustrativa, por supuesto. ¿Ya? Montserrat, ¿algo que me pueda decir de Oseas? Bueno, el libro nunca lo había leído. Creo que leyéndolo me di cuenta de que habían pasajes muy conocidos, como la llegaré al desierto para hablar del corazón. Pero creo que tanto en Oseas, bueno, y también en Miqueas, aunque es- ahora estaba viendo que es como un versículo nomás, pero en Oseas es más evidente el ver como el corazón de Dios expuesto hacia su pueblo, como ahí queda como en evidencia la profundidad que él ve del pacto que tiene con su pueblo. Asemejarlo a una relación entre una mujer, entre un matrimonio, a una mujer que es infiel, que no le retribuye su amor, que no le retribuye también el compromiso. Eh, es Creo que lo que más me impactó fue eso, porque pude ver el corazón de Dios, o sea, el por qué me hace esto si yo he sido tan bueno contigo. Y ver también como la ingratitud que tenía el pueblo de Israel. Y eso, creo que eso fue lo que más me impactó. Qué bonito lo que tú dices, Monse, porque impacta mucho este libro si uno de verdad lo quiere extrapolar a la realidad,
uno diría, ¿qué hombre podría amar y buscar a una mujer así? Una mujer que es infiel, una mujer que es prostituta. Desde el punto de vista de uno como mujer, uno dijera, si uno fuera así, claro, genial que uno la amen así, po. Imagínese usted en ese caso, decir, no hay alguien que me está menospreciando, pero yo igual me comporto a lo mejor de mala forma. Pero para un hombre, yo creo que es más complicado tratar de amar a una mujer así, ¿sí? Entonces, vamos a mirar aquí cómo el Señor entonces le habla a su pueblo a través eh, de esta figura tan real, que en este caso debe ser para el profeta. Vamos a mirar que sería nuestro quinto profeta en orden cronológico, no en nuestro libro. Teníamos ya a Abdías, a Joel, a Jonás, a Amós y a Oseas. Lo tenemos entre esos años. Vamos a mirar si corresponde o no. La infidelidad de Israel, su castigo, restauración y el amor sin falla de Dios. Respecto al autor, no se dice mucho, porque se menciona sí que es profeta, pero en este caso no se nos indica mucho quién es precisamente. Su nombre significa libertador. Debe casarse en este caso con una prostituta que es Gomer, de la cual tuvo 3 hijos que fueron también señal profética para ese momento. Es un profeta que le habla al reino del norte, a Israel, pero también tiene algunos matices en algún momento que le habla cositas también a Judá. ¿Ya? En este caso, el mismo libro, en su versículo 1, nos menciona entonces quiénes eran los reyes que gobernaban. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, ya ahí nos marca un rey del sur, Jotam, otro rey del sur, Acaz y Ezequías. En el caso de Usías y Ezequías fueron muy buenos reyes, ¿ya? Ellos son de Judá. Y en el lado del norte, entonces nos menciona a Jeroboam, que es hijo de Joás. Entonces, en este sentido, como le habla al reino del norte, uno tiene que mirar un poquito más cómo fue el reinado del norte con Jeroboam II, que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, que era un tiempo de mucha prosperidad económica, pero que había muy baja moralidad en su vida ética, en su vida religiosa. Había mucha idolatría, opresión, injusticia, soborno, todas esas cosas que igual el libro vamos a mirar, una falta igual de entendimiento, de haber quebrantado el pacto en temas religiosos, por supuesto. Y entonces este libro se fecha para el año 760, 730 antes de Cristo aproximadamente. Ya después ustedes lo tienen que comparar ahí con el ejercicio que hicimos en nuestra primera clase, o también compararlo ahí con esta cantidad de años que habíamos visto aproximada, ya que son estos reyes que deberían estar en este reinado. El bosquejo del libro es un bosquejo bastante sencillo, en 2 partes nada más: la esposa infiel, capítulo 1 al 3, y después el pueblo infiel, ya que es justamente el mensaje que trata de mostrar a través de este matrimonio. Como dije anteriormente, el mensaje fue para el reino del norte, para Israel, y ustedes se van a fijar que muchas veces en el libro se habla de Samaria y se habla también de Efraín. No sé si notaron eso. Cuando estaban leyendo decían, Efraín, no sé, después decían, pero en Samaria va a pasar esto. Pero eso son sinónimos, ya ustedes no piensen que está hablándole a alguien distinto, ya, sino que Israel, por un tema político, es Israel. Samaria, porque es la capital del reino del norte. Y Efraín, porque era una de las tribus más grandes que estaba constituida en el reino del norte, ¿ya? De hecho, el capítulo 7, mire, si usted mira por favor el capítulo 7, verso 1, ahí usted va a tener a los 3 mencionados. Dice así: mientras curaba yo a Israel,
se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Se dan cuenta que ahí lo está mencionando como Israel, como Samaria, como Efraín, pero todo esto se está refiriendo al reino del norte, ya para que usted no se vaya a confundir. Repito nuevamente, Israel sería políticamente hablando el reino del norte, Samaria como capital principal y Efraín como la tribu más grande que había en el reino del norte. ¿Ya? Entonces eso para que usted lo tenga en cuenta, si va leyendo, dice Efraín, usted dice, bueno, ¿a qué le está hablando ahora? No, se está refiriendo al mismo reino del norte, a los mismos personajes. Bien, en este entonces primer capítulo, capítulo 1, 2 y 3, que vamos a encontrar este tema de la esposa infiel, vamos a mirar que la vida misma de Oseas y esta experiencia que va a vivir debía ser la experiencia donde él debía de alguna manera, Dios le estaba permitiendo a él sentir lo que Dios sentía por su pueblo. En carne propia, Oseas debe entonces experimentar esta infidelidad. Dios le pide que se case entonces con esta prostituta llamada Gomer, obedeciendo, ¿cierto?, a la voz del Señor. Dios le concede hijos que tenían también una señal profética, sus nombres. De ahí que podemos ver que el primero de los hijos es Jezreel, que es para anunciar el castigo a los descendientes del rey Jehú. Entonces, para eso, para que uno pueda tener claridad de eso está en el versículo 4, dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Entonces uno dice, esta cosa está un poco rara, ¿cierto? Porque uno a lo mejor no podría entenderla, pero para eso nosotros vamos a tener que ir a Segundo de Reyes. Vaya ahí conmigo a Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 10. Perdón. Entonces estamos en Segundo de Reyes, capítulo 10. Cuando uno mira este pasaje igual es súper fuerte, por así decirlo, porque Jehú fue un personaje que se levanta para destruir la casa de Acab. Y Acab, recuerden que fue un rey malo, muy malo. Este fue el que se casó con Jezabel. Acab fue el que estuvo frente a Elías eh, con los profetas de Baal y todo lo que pasa. Entonces, Acab era muy malo, su esposa Jezabel mala también. Y aquí este Jehú es un hombre importante en la historia de Israel, porque no solo extermina la casa o todos los descendientes de Acab, sino que él también cumple una palabra profética que se le había dado a Jeroboam I. El Jeroboam I, el primero, se le da una profecía también de que lo que va a pasar con esta descendencia, y da la impresión de que él sería como el mejorcito, el más bueno en Israel, pero no fue así. Todos le teníamos fe de que él se pudiera apartar y todo, pero no,
él no hizo lo bueno, ¿ya? Entonces, mire, vamos a leer solo un par de versículos para que usted recuerde la historia, porque esto usted se supone que lo vio el año pasado en el libro histórico. Y fíjese el verso 17, dice, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. ¿Ya? Luego el verso 27, y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. ¿Ya? Entonces, volvemos a nuestro pasaje de Oseas. Entonces, ahí menciona que este primer hijo que tiene Oseas se va a llamar Jezreel, ¿ya? Con la idea de castigar, dice, a la casa de Jehú por la sangre que fue derramada en esta ciudad que está allí. Jezreel era una ciudad, pero que al mismo tiempo este nombre se convierte en el nombre propio de su primer hijo, ¿ya? Luego tiene una hija que se llama Loruama, que significa no compadecida. Y esto es porque Dios no iba a perdonar ni tener compasión de los habitantes del reino del norte. Luego tiene a su tercer hijo, que es Loami, que significa no mi pueblo, porque justamente el pueblo de Israel ya no sería el pueblo del Señor y él ha dejado de ser su Dios. En el capítulo 2 se nos habla de Gomer como este símbolo de Israel. Ya habla de que la madre se prostituyó y toda esta figura que habíamos hablado un poquitito de cómo que siguió los amantes, ¿ya? Pensando siempre en el pueblo de Israel, ¿ya? Pero ella es este símbolo de ese pueblo. Y en el capítulo 3, o sea, tiene que ir en busca de su esposa nuevamente, que al parecer estaba como esclava y debe redimirla. Debe nuevamente ir como a rescatarla y la compra, porque en el verso 2 dice, la compré entonces para mí. Entonces por eso se habla de este concepto de redimir, porque recuerden que redimir justamente era comprar. Ahora vamos a pasar, eso sería en el bosquejo, la esposa infiel. Ahora vamos a ver acerca del pueblo infiel. Capítulo 4 al 14 sería la otra sección, que es muy larga, pero aquí ya nos vamos a referir porque ya no se habla más de él ni de su esposa ni de su familia, sino que ahora de este pueblo. Capítulos 4 y 5 están los pecados de Israel y por qué ella es acusada. Es decir, aquí se van a dar las razones, ¿ya? Es acusado todos los israelitas como pueblo, están acusados todos los que son sacerdotes, porque se declaran a los sacerdotes también como aquellos que hacen pecar al pueblo, se les acusa por su idolatría y compara esta idolatría con este tema de la prostitución. En esta sección tenemos dos oíd, como usted presta atención, que está haciendo Dios, y mire, yo quiero que miremos los por qué. La idea es que usted a lo mejor si tiene un lapicito, aunque sea de mina, ahí usted pueda subrayar este por qué. Fíjese el verso número 1 de este capítulo 4. ¿Está conmigo ahí? Dice así, oíd, ¿ve? Presta atención a la palabra de Jehová. Hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y aquí, ¿por qué lo hace? Porque no hay verdad, misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.
¿Ya? Ahí se desglosan varias cositas. Fíjese luego el versículo 6 de este mismo capítulo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Aquí hay otro por qué. Porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Versículo 10. Dice, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán. Y aquí, porque dejaron de vivir, perdón, de servir a Jehová. Fíjese ahora el verso 16 dice, porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará Jehová como corderos en lugares. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Ahí ya nos está mencionando ahora como Efraín. Capítulo 5 dice, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y sobre Tabor, dos ciudades. Sí. Fíjese verso 3, dice, yo conozco a Efraín en Israel, no me es desconocido, porque ahora, Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios porque espíritu fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel la desmentirá en su cara. Ya verso 7, contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Entonces ahí la idea es que uno pueda ir mirando todo esto es porque en el verso 11 dice, Efraín es vejado, quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades. Google envió una notificación. Entonces en este capítulo 4 y 5 podemos mirar entonces los pecados de Israel, cómo es abuso. Claro, papito, pero la puta computadora no agarra el puto internet. O sea, practica la idolatría, No sé por qué. como ellos se han ido en pos de vanidades, decía acá el Tu versículo. iPhone les da permiso para que abras en Termina otro. este capítulo 5 y dice, andaré y Bueno, volveré ¿y a mi cómo va a ver lugar aquí? hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y aquí es muy interesante ver porque el capítulo 6 es bien Lo voy a hacer del cortito, mío. pero este capítulo aparentemente ellos tienen como arrepentirse un par de días, Ya activé el perdonados móvil y hotspot. restaurados. Nada más, mire, fijémonos aquí. Y igual el Señor le responde amor, porque ellos dicen, venid y volvamos a Jehová, porque Él nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Ya? Entonces aparentemente ellos quieren arrepentirse y dice después de 2 días, al tercer día, Él nos va a resucitar, nos va a ayudar. Y fíjese cómo el Señor igual le responde. El verso 6, que es muy importante en este capítulo, dice, ahí dice Gmail en el medio, abajo. No, Ahí. Aquí podemos ver que el Señor también quiere Novio Maray, no es. manera que ellos conozcan de Él, por supuesto, más que el hecho de que puedan hacer sacrificios de holocaustos. Y termina, ¿cierto?, este capítulo, ahí ve tirándole una pequeña flechita a los papito. y también, ojo, está preparada Le cuando cerraron yo haga volver el correo. cautiverio de mi pueblo. Ya hay una flechita pequeñita para los descuidados también. 7 y capítulo 8. Mira, aquí, Luis Alberto.
y busca ayuda en Egipto y Asiria. Y vamos a mirar algunas figuras que usa el profeta para hablar de cómo es el pueblo de Israel, cómo lo describe. Mire, en el capítulo 7, aquí, el verso 4. En el verso 4 está nuestra primera figura. Dice, todos ellos son adúlteros, son como un horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. En el verso 6, después dice, aplicaron su corazón semejante a un horno. En el verso 7, todos ellos arden como un horno. ¿Ya? Entonces podemos ver que aquí está describiéndolo, de hecho, en la otra versión, la versión, la NTV, que es la que me gusta a mí leer. Fíjese cómo lo menciona aquí, dice, son todos adúlteros, siempre ardiendo con pasión. Son como un horno que se mantiene caliente mientras el panadero prepara la masa. Bueno, aquí está la hermana Evelyn Soto. No sé si hace pancito ahí ella o lo encarga, no sé. Pero todos sabemos que antes de que usted ponga el pancito en el horno, usted lo tiene que prender primero. El horno tiene que estar calentito para que usted luego meta su pancito. Entonces, aquí fíjese cómo el Señor les dice, estos adúlteros, miren cómo arden de pasión, parecen un horno encendido. ¿Ya? Ahora usa otra figura que está en el verso 7, perdón, en el verso 8. Dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Ya? Esa idea de la torta no volteada es una torta a medio cocer. Es decir, está un poquito cruda la cosa. ¿Ya? Porque aquí el Señor dice, se ha mezclado con otros pueblos. ¿Ya? Entonces la cosa no está como pura. ¿Ya? Luego, en el verso 11 dice, Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. ¿Ve? Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Entonces allí también nos menciona cómo está como una paloma inocente, por así decirlo. Como dice esta otra versión, dice, sí, el pueblo de Israel se ha vuelto como palomas, necias y tontas. Primero clama a Egipto en busca de ayuda y luego vuela a Siria. Es la figura que hace de cómo el pueblo de Israel quiere tratar de buscar ayuda en Egipto, cuando en Egipto, ¿en qué podía ayudar? Y a Siria, que Asiria está a punto de llevarse los cautivos más encima. Solo que ellos no ven eso en su falta de entendimiento, ¿sí? Porque eso es lo que dice. Verso 13. Ay de ellos porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentira contra mí y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus cavas. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver cómo el Señor está dispuesto a ayudarlos, pero en realidad este pueblo de Israel no se arrepiente, se rebelaron finalmente contra el Señor. Y vamos a mirar ahora cómo incluso el pecado del pueblo tiene hastiado al Señor. Uno podría decir, sí, así de fuerte, sí. Capítulo 8. Dice, pon tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque, hay otra razón, ¿cierto? Traspasaron mi pacto, ¿ve? Y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Bueno, no era eso que tenía que leer, pero ya estoy aquí ya. Versículo 5. Tú, becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se
se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación, porque de Israel es también este, y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria, porque sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere extraños la comerán. Aquí, por lo menos en este pasaje, en el verso 7, antes de irme a la otra parte que ya el Señor está aburrido con ello, cuando dice sembraron viento y torbellino segarán, fíjese cómo también ese pasaje encuentra un eco en el Nuevo Testamento cuando se nos habla de este principio de que el que siembra, como dice Gálatas 6, el que siembra, voy a decir escasamente, no. Espérenme, Gálatas capítulo 6, cuando habla de las obras de la carne, y 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver este eco que hace, ¿cierto?, en Gálatas, de esto de que ellos sembraron viento y torbellino segarán, ¿cierto? No tendrán miel ni su espiga. Ahora, no es solo que uno lo pueda ver de manera literal, porque recuerden que el Señor también está hablando de su pecado, ¿sí? De lo que ellos estaban haciendo con sus vidas. Aquí se puede ver también que ellos quieren afirmarse en Asiria cuando no se dan cuenta de que Asiria no va a ser su aliado, Asiria no los va a ayudar. Finalmente Asiria, uno lo ve más adelante, porque aquí estamos en el 760 más o menos, recuerden que en el 722 cae Samaria, justamente por el rey, por el imperio asirio. ¿Ya? Vamos a el 8. Se me perdió el versículo que quería leer, pero bueno, en el capítulo 9 y 10 ahora, Oseas declara en qué consiste el castigo de Dios y que lo que ellos han sembrado finalmente cosecharán. ¿Ya? Aquí hay un pasaje al que hace alusión. No sé si se dieron cuenta que en el versículo 9 del capítulo 9 dice así: llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. ¿Alguno de ustedes se acuerda qué fue los días de Gabá? Gabá, ¿no? ¿Estoy sola? ¿Hay alguien en esta clase? Acá en la Biblia me parece que era en Jueces, pero no recuerdo. No recuerdo qué periodo fue. O sea, en Jueces era como un constante ciclo de eh, apartarse de Dios, opresión, clamar, y después volvían y caían en lo mismo. Pero no recuerdo en qué consistía ese tiempo De los jueces. Muy bien, Mose. Efectivamente, el tiempo de los jueces, ya donde cada uno hacía bien lo que parecía y de este ciclo repetitivo. Pero hay algo muy importante que pasa en esos tiempos. Ministra, ¿no es cuando como que violan a una mujer, a una concubina, algo así? Yes, exactamente. Se está refiriendo justamente a ese pasaje cuando la concubina
los hombres de Gabá, bueno, el levita que la tenía, esta concubina, la echó hacia afuera, el anciano se quedó con el levita adentro, y a esta mujer afuera la violan hasta que se muere, y la cortan, o sea, el levita después cuando la ve, ¿cierto? Al otro día cuando se levanta la ve ahí moribunda, ¿cierto? Se la lleva a su casa y la corta en pedazos, en 12 pedazos la corta y la manda a cada una de las tribus de Israel. Y ahí entonces hay una tremenda guerra que se hace contra la tribu de Benjamín. Fue lo que pasó ahí. Ese es el tiempo más horroroso que pudo haber vivido el pueblo de Israel, porque incluso fue una guerra civil la que tuvieron. Todas las demás tribus se enfrentaron contra la tribu de Benjamín por esto que habían hecho. Ya, muy bien, excelente, María José. Así que aquí se nos está mencionando de estos días, porque dice, hasta lo más bajo de su corrupción. O sea, tanto es lo mal que ustedes han hecho, que se compara, ¿cierto?, a estos tiempos de los jueces, a este momento en que la concubina es abusada, partida en pedazos y todo. Y aquí vamos a mirar cómo el Señor les habla, cómo va a ser su castigo en sí. Y termina el capítulo 10, perdón, el capítulo 9, dice, mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. El capítulo 10 comienza diciendo, Israel es una frondosa viña, ¿ya? Pero obviamente no va a ser después así, habla de que van a estar atemorizados, Efraín será avergonzado, dice, ¿cierto? Van a ser cortados. En el 10:10 dice, y los castigaré cuando lo desee, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Y ese verso 12 nuevamente dice, sembrad para vosotros justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Verso 13, habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Cuenta que nuevamente se vuelve a repetir como esta idea de lo que ellos han sembrado, cómo ellos van a cosechar finalmente lo que sembraron acerca de sus maldades. Capítulo 11, el amor de Dios aún por su pueblo, y comienza diciendo, a Israel era un muchacho, yo lo amé, a Egipto llamé mi hijo, lo llamé como mi hijo, ¿cierto? Y el verso 4, que es tan lindo para todos nosotros, porque dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Verso 8, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Es súper lindo ver este capítulo 11 del amor de Dios por su pueblo, de cómo a pesar de que el Señor le habla de manera tan fuerte a su pueblo y que lo va a castigar, porque sin duda hubo sí un castigo, pero aún así no los abandona, que el Señor podría aniquilarlos, por así decirlo, pero el Señor no llega hasta ese punto de que ellos como que desaparezcan como nación, ¿sí? Porque nada más que en este sentido se van exiliados, no es que tampoco los destruyan completamente. Ya en el capítulo 12 y 13 nuevamente se habla del juicio y de los pecados de Israel. En el capítulo 12:2 inclusive se fijan que habla ahí, dice, pleito tiene Jehová con Judá. Entonces aquí parece que se incluye nuevamente en el juicio, le lanza ahí una flechita chiquitita mientras tanto a los de Judá, para castigar a Jacob, dice, conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras.
era nuevamente este concepto de pagar conforme a sus obras. Y ahí hay, como les decía, hay una pequeña flechita para los de Judá, porque recuerden que Usías fue un muy buen rey y Ezequías fue un muy buen rey, pero los otros dos reyes del medio no fueron muy buenos reyes, entonces también ahí va una flechita para ellos de que lo están haciendo mal. En el verso 5 dice, más Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Verso 10, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. Es Galaad iniquidad, ciertamente vanidad han sido. Verso 13 dice, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue guardado. Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto haré recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Entonces ahí nuevamente vemos este juicio del Señor por la amargura que han provocado al Señor su vida, su conducta. Y el capítulo 14, me faltó leer uno, es muy bonito. O sea, no es bonito en el sentido de lo bonito, porque el juicio, mire, el 13:16 dice así, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios, caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Mira ahí como que fuerte, pero que explícito, esa era mejor la palabra, no qué bonito, que explícito, como el Señor les va a decir ahora lo que va a suceder, ¿ya? Con ellos. Capítulo 14, un llamado al arrepentimiento y la esperanza de ser restaurados. Y el capítulo 9 me gusta porque es una buena conclusión como del libro en sí. Mire, como el capítulo 14, dentro de este llamado al arrepentimiento, verso 4 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Verso 8, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado su fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Este versículo 9 yo lo encuentro la clave, por así decir, y la conclusión de este libro, porque dice, los caminos de Jehová son rectos, los justos andarán por ellos. Y durante todo el libro, si se fijaron, también hablaba un poquito del entendimiento, de conocer, entender a Dios, qué es lo que Él quiere, más allá a lo mejor de estos sacrificios. Y bueno, les voy a mencionar algunas lecciones que puedo sacar del libro. Dios siempre habla a su pueblo. Una de las primeras lecciones que yo puedo rescatar de este libro es porque el Señor, se los leí, ¿cierto? El verso 10 del capítulo 12, yo he hablado a los profetas y aumenté la profecía en medio de las parábolas. O sea, el Señor siempre eh, recurrió a los profetas para hablarle a su pueblo. O sea, no podríamos decir que el pueblo no supo lo que venía, porque el Señor levantó hombres de Dios para recordarles la palabra, para hacerles volver del camino errado en el que estaban. Por lo tanto, si Él lo hizo con su pueblo Israel, Él lo va a hacer con nosotros que somos sus hijos. Con mayor razón va a haber una palabra para usted, para mí, una palabra que nos haga reflexionar, que nos haga ver, que nos haga recordar, porque a veces no le damos al Señor la honra que Él merece. A veces no nos estamos comportando como hijos suyos. ¿Ya? Segundo, ver cómo el pecado nos aleja del Señor. Y quiero ser enfática en esto porque, mire, hay personas que a veces piensan que por estar en Cristo, como Cristo ya solucionó el tema del pecado, dicen, bueno, si en Cristo ya tengo solucionado mis pecados pasados, presentes y futuros, porque Cristo murió por todo. Entonces,
Yo no tengo que hacer nada, pero no debemos olvidar que el pecado nos aleja del Señor. El pecado, si bien es cierto, Dios nos ama a nosotros, somos sus hijos, pero si nosotros practicamos, escuchen muy bien el concepto, practicamos el pecado, eso nos aleja del Señor, nos aparta del Señor. Y la palabra en Gálatas dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y se está refiriendo a aquellos que practican aquellas obras de la carne. Entonces, ¿sí estamos en gracia? Sí, por supuesto. ¿Sí hemos sido perdonados? Sí, por supuesto. Pero Pablo también dice que no porque estemos en la gracia, entonces sobreabunda el pecado. ¿Sí? Hebreos dice que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dice, ¿cierto? Pero dice, despojados de todo peso de pecado que nos asedia, corramos la carrera que tenemos por delante. Entonces debemos ver el pecado y no ser tolerantes con el pecado, mis queridos, mis queridas. Tercero, a pesar del pecado, Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros que somos sus hijos. Sin duda que es así, ya lo mencioné recién. Si hay arrepentimiento, por supuesto, Dios va a restaurar todas las cosas porque es lo que Dios siempre espera de nosotros, que haya un arrepentimiento continuo. También Dios espera fidelidad de nosotros, como Él es fiel. Reconocer su gran amor, que nos perdona muchas veces, ¿ya? Él lo hizo con su pueblo, ¿qué más nosotros que estamos en Cristo y por la obra de Cristo? Entonces, el Señor nos perdona tantas veces. Y 7, conocer a Dios, lo que quiere de nosotros. Porque si usted se fija en casi varias partes, dice, estaban sin entendimiento, a mi pueblo le faltó entendimiento, el pueblo no tuvo conocimiento, no entendió lo que yo quería. Se pusieron a sacrificar, pero no era lo que yo quería, no quería sacrificio. Entonces, la pregunta es, ¿usted sabe lo que Dios quiere de usted, de su vida? Este es un libro para ver realmente el gran amor de Dios por su pueblo. La pregunta también es, ¿usted comprueba diariamente el gran amor de Dios hacia su vida? ¿O lo da como por hecho? O sea, no, si el Señor me ama. Pero no somos conscientes de valorar aquel amor que Dios tiene por nosotros. Como el versículo decía, en esto, porque esto quiero, ¿cierto? Conocimiento de Dios más que holocaustos. Y uno a lo mejor hoy, si es cierto, no hace holocaustos, pero a veces uno hace mucho servicio, mucha actividad. Y el Señor no quiere que usted esté solo en la cocina, sirviendo, en la cafetería, corriendo, que esté en mujeres, corriendo para allá, que usted esté a lo mejor, no sé, sirviendo en sacerdote. No es solo el servicio, no es solo el hacer, sino que el conocerlo a Él. Y en este conocer, reconocerlo. Amén. ¿Sí? Mi acróstico, o sea, se casa con una prostituta para experimentar el mensaje de Dios. Su pueblo se comportaba como una mujer infiel. El amor y fidelidad de Dios por su pueblo, arrepentirse para encontrar perdón y restauración. Sus hijos, Israel, Loami, señalan un mensaje al pueblo, que por supuesto, dos de ellos después se convierten en Ami y Ruama. Aquel que no era mi pueblo, ahora sí va a ser mi pueblo. El que no era considerado, el que no era amado, ahora sí va a ser amado. Un lindo y hermoso libro para revisar en este día. Espero que usted lo haya podido comprender de esta manera que también se lo transmití con estas lecciones. No sé si usted sacó alguna lección para su vida que quiera a lo mejor compartir, o estamos bien con las lecciones o alguien me puede decir, ay, ministra, yo encontré esta lección, que usted ahí no la tiene, que creo que sería importante añadirla. Vamos.
Con respecto a lo que usted hablaba de las aplicaciones, concordaba con el que si bien nosotros eh, podemos ser beneficiarios de la gracia, no, eso no quiere decir que estamos como en buen chileno, como que estamos en bolaca, así como que tenemos la oportunidad para poder pecar, o más que pecar, ser negligente, porque eso también pasa. Muchas veces igual uno sabe en qué falla, sabe en dónde le aprieta el zapato, por así decirlo, Ujú, pero el saber y el no hacerlo también es pecado. ujú. Es súper importante eso, el no dilatar ese proceso de arrepentimiento, porque al final lo único que hace es perjudicarnos la relación y tomaba también conciencia de que no se trata solamente como de los pecados sexuales. Hay una palabra que dijo el apóstol Germán el año pasado que vino, que Dios no tiene tanto orgullo con los problemas, con los pecados sexuales, sino con los pecados del corazón. Y los pecados del corazón a veces son mucho más difíciles de desarraigar que un pecado sexual. Por ejemplo, la envidia, el amor al dinero, la idolatría que uno igual puede tener, no sé, a un trabajo, a cosas materiales, eh, a la ira también. Entonces, es un desafío para nosotros como creyentes. Amén. Qué importante lo que estás diciendo, Monse, porque, claro, a veces un pecado, no sé, le fui infiel a mi esposo y quedó en evidencia, puede que nunca más a lo mejor me junte con ese hombre, por así decirlo, pero hay muchas cosas también que están en mi corazón tan ocultas que, que los demás incluso no pueden ver. Puedo yo tener tanta envidia en mi corazón, puedo tener, no sé, tanto egoísmo, eh, celos, ira, que a veces creemos que no son pecados, pero son también pecados y son obras de la carne que están en nosotros, en las cuales debemos trabajar. Debemos trabajar. Creo que este es un tiempo, mis amados, de verdad, donde el Señor nos llama a reflexionar, a pensar, a evaluar, a mirar nuestra vida, eh, porque a veces hemos mal entendido la gracia. Creemos que la gracia implica chip libre, y no es eso, no es eso. El Señor nos demanda santidad, nos demanda santidad. De hecho, es impresionante a veces la cantidad de tiempo que invertimos en estar en redes sociales, en mirar cosas que a veces no nos bendicen, en pegarnos a veces gente que se queda pegada en series, de verdad, que gasta su tiempo en mirar una serie. Y no digo que a lo mejor no la vea, pero hay personas que no tienen la capacidad de ver un capítulo hoy, sino que la ven y se quedan pegadas con la otra, con la siguiente, con la siguiente. Y a veces hay tantas historias que muestran, no sé, pornografía, muestran eh, las relaciones ilícitas como algo tan normal. Y eso como que nuestra conciencia o nuestra mente como creyentes de verdad vamos tolerando cosas, como que es parte de, como dice, ay, bueno, ya sí, es como que todo el mundo lo hace, ¿ya? Entonces como que a veces comenzamos a tolerar el pecado, o escuchar música que no es cristiana. Yo de verdad a veces me cuesta entender cómo hay creyentes que escuchan música que no es cristiana. Y uno podría decir, ah, pero qué extremista. Sí, pero habría que ver qué me motiva a escuchar ese tipo de música, quiénes son esos personajes que están creando esta música, algunas con letras súper, que ni siquiera honran al Señor, con letras que, que me hacen, no sé, dependiente de una mujer, algunas melodías depresivas. Entonces después nos preguntamos por qué estoy complicada en mi corazón, por qué estoy mal, por qué a lo mejor no quiero servir al Señor. Y si a veces nos llenamos, amados, de tanta basura, de tanta basura. Entonces yo creo que aquí es donde nosotros debemos analizar, ver aquellas cosas que de verdad me acercan o me alejan del Señor. Y no como un elemento, insisto,
no como un elemento de decir, bueno, pero si el Señor ya lo hizo todo por mí y yo no tengo que hacer nada porque no es por mérito. Claro, la salvación no es por mérito, pero nuestra comunión con Dios y nuestra intimidad y nuestra santidad se nos demanda. Se nos demanda aquello. Iris, veo tu manito levantada. Eh, sí, quería comentar con respecto un poquito a eso y hacer una pregunta primero porque usted sabe que yo soy media analfabeta, así que una pregunta del cuestionario que no sé qué significa la Una palabra consulta, perdón que los interrumpa. Yo escucho muy, muy cortado. ¿Será mi internet? Yo creo. Iris, te ¿Sí? escucho. Sí. Que en la pregunta 21 del cuestionario 2, ese hay que entregarlo mañana, ¿verdad? Mañana 18 tiene la fecha, se supone en el Q10. Como, Eh, como fecha límite. como fecha límite, sí. Ajá. Em, pero ahí dice en qué sentido es ambiguo y sabe que yo no realmente lo busqué en internet y no lo entendí tampoco el significado que decía ambiguo. Ambiguo es cuando algo no es como claro, es como que tenga dos, es como decir como que no es ni chicha ni limonada, aquí en Chile diríamos así, pero no lo vas a entender tampoco porque tú no eres chilena. Entonces es como, no es ni blanco ni es negro, es ambiguo, uno podría decir gris, ¿ya? No, cuando habla ahí parece que es de sofonías, Sí, creo que es la pregunta de sofonías, ¿en qué sentido es ambiguo el día del Señor? Algo así creo que es la pregunta. ajá, Tiene que ver con esto, de lo cercano y lo lejano. Eso es lo ya, ambiguo, porque se habla de que el día del Señor es como bien lejano, pero también es cercano. Entonces, a eso se le llama ambigüedad. Es como sí. raro. ¿Es cercano o es lejano? Entonces ahí tienes que ver cómo lo plantea Sofonías. Bien, vámonos Ahora, la ahora otra con... pregunta que, Ah, perdón, otra ah, pregunta, dígame. lo que quería decir con respecto a eso que usted estaba comentando es que em, ¿qué pasa en las circunstancias en las que si una persona está viviendo, digamos, según el camino del Señor, pero en el lugar donde está viviendo todo el tiempo, o un ejemplo en el trabajo, en su casa, todo es un ambiente, digamos, un ejemplo, yo no escucho música del mundo, gracias a Dios que hace muchísimos años, ni siquiera la soporto, ninguna letra, ni ninguna, nada que tenga que ver del mundo, Ujú. pero todo el tiempo hay músicas en mi casa o al lado de mi casa y prácticamente me tengo que encerrar muchas veces o también la televisión y todas esas cosas. Entonces es como ya un poquito incómodo, de repente me he sentido muy mal por eso también, porque uno no quiere y obviamente todo lo que pasa en la televisión está muy contaminado. Claro. Sí, lo que pasa es que nosotros no podemos escaparnos del mundo tampoco. No se trata de que nos metamos en una burbuja, sino que la idea es que, de hecho, la santidad tiene que ver con esto, de que nosotros seamos capaces de que en medio de ese mundo que estamos, nosotros guardar nuestro corazón. Es decir, yo puedo estar en mi trabajo y quizá mi compañera del frente está escuchando, no sé, a Michael Jackson, por darte un ejemplo. Pero una cosa es que yo esté escuchándolo porque no tengo opción, está sentada al frente mío, por ejemplo, que tiene Michael Jackson, y otra cosa es que yo disfrute la canción y que me ponga a cantar con ella. ¿Me entiendes? Eso es otra cosa. Otra cosa es que yo, no sé, están escuchando, no sé, al Rumpi, por decirte algo, que un programa ordinario, bueno, no sé si existirá todavía, pero hace años atrás, ¿quién no escuchaba al Rumpi con un montón de tonteras que hablaba? ¿Ya? Entonces una cosa es que alguien esté al lado mío escuchándolo y que yo esté disfrutando de eso y que esté concentrada además en lo que están diciendo. Porque uno a veces se puede abstraer. No sé si te ha pasado alguna vez que alguien está hablando y tú no le estás poniendo atención. Y esa persona te dice, ¿me escuchaste? Y uno dice, ay, perdón, no te estaba escuchando. Uno lo puede hacer, uno tiene esa capacidad de abstraerse. Entonces a lo mejor yo puedo seguir escuchando, no sé,
alguien que está allá o alguien que está en mi casa, porque eso lo vamos a vivir. O sea, no todos van a estar en la sintonía que es la que tú estás, de honrar al Señor, de querer vivir una santidad para Él y saber que hay cosas que no te bendicen. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser, ahí es donde uno más muestra su santidad, en la parte que nos cuesta, porque ahí tú te estás apartando, consagrando al Señor. El hacerlo en una casa donde no hay nadie es fácil. Yo me pongo a escuchar música cristiana y listo, ahí es mucho más fácil. Pero más difícil es cuando estamos, lo que le pasó a Daniel, ¿cierto? Estar en un ambiente en Babilonia, donde tenía todas las opciones para que él se diera, pero no se dio. Entonces eso habla también de nuestras convicciones y eso sin duda que agrada al Señor. ¿Ya? Así que esa es Muchas como gracias. la motivación para ti, que puedas ahí no disfrutarlo. Nada más, no como involucrarte más de lo que uno escucha de lejos, nada. Bien, ¿qué pasa con nuestro libro de Miqueas? Por ahí alguien me puso, lo leí, pero no entendí. Pero está bien. Pero alguien, o pregunto mejor. Ya, a ver quién no me ha dicho nada en este día. Voy a mirar ahí en el chat primero para saber quién lo leyó. Eh, ya, María José, cuénteme, ¿cómo le fue con Miqueas? Yo lo leí, pero, o sea, el libro de Oseas lo entendí y saqué todo, pero de Miqueas no entendí. Ya, está bien, porque hay otra persona que también me puso aquí que no entendió mucho. Hermana Gloria, ¿qué me cuenta de Miqueas? Moreset. Este profeta declara un juicio contra Israel y también Judá. Hay un lamento de Miqueas, dice ahí que él anduvo desnudo y descalzo por unos días. Aparece la profecía mesiánica en este libro. ¿Qué ¿Ya? otra cosa noté por aquí? Hay juicio contra los gobernantes y jefes, contra los ricos opresores, engañadores, mentirosos. Eh, Habla también de la restauración. En el capítulo 6, 8, me encantó. Dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente. En donde vemos cómo es, en cierta forma, la voluntad de Dios, que ya no quiere sacrificios ni nada de eso, sino que hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Eso me tocó mucho. Habla también, bueno, de restauración para el remanente de Israel. Eso. Muy bien. Muy bien. Vamos a agregar algunas cositas de lo que usted dijo. Lo primero, vamos a mencionar acerca del autor. Solo se indica que es Miqueas de Moreset, una ciudad ubicada a unos 32 kilómetros al suroeste de Jerusalén, y su nombre significa ¿quién es como Jehová? Mire qué lindo, un bonito nombre para poner. En este caso, Miqueas nos menciona en el capítulo 1, verso 1, quiénes son los reyes que están gobernando, y eso nos permite entonces ponerle fecha. Dice, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. ¿Ya? Entonces aquí nos da rápidamente este contexto histórico que es el que necesitamos para saber los reyes de Judá: Jotam, mal rey; Acaz, mal rey; Ezequías, muy buen rey. Y no nos dice quién era el rey del norte, pero ahí uno lo tiene que también deducir por porque quienes estaban en el reino del sur. Sí debemos considerar algo muy importante, que
Miqueas es el último mensaje para el reino del norte. Ya, entonces probablemente los últimos reyes que quizás él no los menciona aquí porque lo más probable es que estaba Pecaía, que fueron algunos que gobernaron un mes, 2 meses, que son los últimos años. De hecho, Peca, si no me equivoco, el último que estuvo un par de años, y después viene Oseas como rey, ya no se vayan a confundir. Oseas como rey del norte, es el último rey, que estuvo creo que unos 9 años por ahí. ¿Ya? Entonces, aquí la fecha probable de su mensaje sería el 737-690. Si eso es correcto, entonces fíjense que él sería el último mensaje para el reino del norte porque está el exilio a Samaria en el año 722-721. Y de esa manera, él puede ahora poner de ejemplo al reino del norte. Lo pone de ejemplo para los sureños, para decirle, miren lo que le pasó al reino del norte, arrepiéntanse, a ustedes les va a pasar lo mismo, ¿ya? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. En cuanto al bosquejo, bueno, ya dijimos que era para el reino del norte y el reino del sur. Bosquejo, como bien lo dijo la hermana Gloria, hay un mensaje de castigo, también hay un mensaje como de restauración, que sería una promesa para el pueblo. Se nos va a hablar de este Mesías, que lo vamos a considerar ahí, y un mensaje de perdón. ¿Ya? Son apenas 7 capítulos que tiene este libro, y mire cómo están divididos ahí del 1 al 3 el castigo, 4 y 5 la promesa, 6 y 7 perdón. ¿Ya? En el capítulo 1, cuando uno lo lee, uno queda como bien descolocadito con el capítulo 1, porque ya ahí como que uno no entiende, no entra a entender como muchas cosas, ¿cierto? Como que uno se predispone. Pero quiero mencionarlo que aquí hay un juego de palabras con las ciudades, ¿ya? Que lo vamos a mirar ahora. Mire, en los capítulo 1, entre el 10 y el 15, entonces se mencionan estas ciudades para hacer este juego de palabras. Hay uno solo que en Reina Valera no se aprecia muy bien, pero mire, para que tengamos en cuenta, el libro vamos a mirar varias veces la palabra oíd. Recuerden, cada vez que ustedes vean ahí, oíd, nos marca también pongan atención. Y ahí viene el mensaje, ¿ya? Así que es importante que ustedes puedan subrayar. Verso 2 de este capítulo 1 dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde tu santo templo, sea testigo contra vosotros. Verso 5, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? ¿Ya? Y mira aquí que en el versículo 9 dice, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Y aquí va a venir este juego de palabras, porque la palabra dice, no lo digáis en Gad, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Bet-Leafra. ¿Ya? Entonces, mire, yo se los puse ahí, no los vamos a leer todo aquí, pero yo se los puse ahí en pantalla, como en el versículo 10, por ejemplo, Gad suena como en el término hebreo decir. Por eso dice, no digáis en Gad. No es que Gad no se pueda decir ahí en Gad, sino que lo que está tratando de usar esa ciudad como para decir, no digáis. Después, por ejemplo, en el verso mismo 10 que dice, Bet-Leafra significa casa de polvo. Y él dice, revuélcate en el polvo. ¿Ve? En el verso 11 habla de Saana, suena como el término hebreo salir o no sale. Porque dice, pásate, oh morador, desnudo y con vergüenza. ¿Ya? No es que él estuvo desnudo. Dice, morador de Safit, desnudo y con vergüenza. El morador de Saán no sale. ¿Se da cuenta que ahí está usando el término Saanán? Que significa no sale o no salir.
solo esto, este es un tema de juegos de palabras que está haciendo con las ciudades y lo que él quiere transmitir. Y luego dice Marot, que aquí no se ve tan bien, sino en la NTV se ve mejor. Dice, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien. ¿Ya? Pero en la NTV dice, aquí lo tengo, versículo dije 11. Sí, el pueblo de Marot con ansia espera la ayuda, pero le espera solo amargura, ¿ya? Porque Marot en hebreo, el término suena como amargo, ¿ya? En esta versión no se nota bien, no se nota bien ese concepto, pero la NTV sí. Entonces lo único que está tratando de hacer es nombrar estas ciudades con este fin de hacer este juego de palabras, ¿ya? Luego, en el capítulo 2, perdón, antes de irme, en el verso 13 dice al final, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset, la casa de Axibat serán para engaño a los reyes de Israel. Luego en el capítulo 2, ya en el capítulo 2, verso 3 y 4, dice lo que Dios hará con ellos. Mira el verso 3, dice, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. ¿Ya? Entonces aquí estos versículos 3 y 4 nos dicen entonces cómo el Señor va a traer este juicio, este castigo sobre ellos. Y todo lo que sería el capítulo 3 está esta denuncia contra los líderes y los falsos profetas. ¿Ya? Ahí vamos a mirar. Mire, fíjese que aquí hay, voy a volver al bosquejo. Estamos en esto, el mensaje de castigo. Mire, para que usted vea, el 1.2 dice, oíd pueblos todos, ¿sí? Después, en el capítulo 3, verso 1, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Fíjese ahora el verso 9, dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que hace todo, habla como a toda la tierra primero, que obviamente se está refiriendo al norte y al sur, a los príncipes y a los jefes de la casa de Israel, ¿ya? En esta sección que estamos viendo del castigo, ¿ya? El capítulo 3, que estábamos mirando ahora, dice... Ay, que quiero leer tantas cosas. Ya, pero vamos a leer mejor el verso 11. Dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Ya? Entonces ahí nos está mostrando claramente cómo hay una denuncia contra los que son falsos, los que se están aprovechando del pueblo. ¿Ya? No sé si ahí lo puede notar un poquito más. Capítulos 4 y 5, hay un mensaje de esperanza para el pueblo, teniendo, por supuesto, como a Dios como fortaleza. Y en este
capítulo vamos a mirar el verso 4, 4. Dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Entonces aquí ya están estas promesas de un reino, ¿cierto? Más universal, por supuesto, pero cómo el Señor entonces les va a cuidar, les va a proteger. Mire, verso 10, a ver si se lo voy a leer en esta otra versión. El 4:10, porque me gusta más en esta NTV. Dice así, retuérzanse y giman como una mujer con dolores de parto, ustedes, habitantes de Jerusalén, porque ahora tendrán que salir de esta ciudad para vivir en campos abiertos. Mire, pronto serán enviados al desierto, a la lejana Babilonia, pero allí el Señor los rescatará, Él los redimirá de las garras de sus enemigos. ¿Ya? Muy bonito ahí entonces, como el Señor les dice, que van a tener como dolor, que van a estar sufriendo, pero el Señor los va a rescatar y los va a redimir. ¿Ya? Capítulo 5 nos habla de que van a ser un rey, a pesar de que ellos van a ser llevados a destierro, volverán para que este rey los gobierne en paz. Y ahí está este versículo, por supuesto, que después se cita los escritores del Nuevo Testamento, el verso 2 que dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, ese versículo es clave porque el Nuevo Testamento, ¿cierto? Se ponen estos ojitos que yo les digo siempre y aquí ven, tú, Belén Efrata, ¿ya? Entonces ahí van a ser, ¿cierto? Este Señor de Israel, que por supuesto para ya el Nuevo Testamento es Cristo. Verso 4, mire, dice, y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Ya, por supuesto, se está refiriendo, en este contexto, está hablando de este rey que van a ser, ¿cierto? De este Señor en Israel. Pero por supuesto, nosotros ya sabemos que se está cumpliendo esta palabra en Cristo. ¿Ya? Este rey entonces los va a gobernar en paz. Capítulo 6 y 7 está este mensaje de perdón y comienza el capítulo 6 diciendo, oíd, ¿eh? Oíd, preste atención. Y aquí en este capítulo 6 es muy bueno, me gusta esta parte. Mire, leamos un poquitito, dice ahí, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Mira aquí, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Ya? Entonces aquí Dios entabla un pleito con el pueblo, donde les enrostra incluso cómo Él ha procurado siempre ayudarlos. Fíjese aquí el verso 4 dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón, a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, para que conozcan la justicia de Jehová. Entonces usted, por supuesto, ¿qué tiene que hacer? Si no recuerda la historia, tiene que ir al libro de Números, ¿cierto? Y leer qué pasó con Balaam, con Balac.
Entonces se tiene que recordar. Entonces el Señor, ¿qué le está diciendo? Ya, tengo un pleito con ustedes. ¿Qué le he hecho yo? Si al final yo los saqué de Egipto, yo los conduje a la tierra, hubo un rey que quería maldecirlos y al final Balaam los bendijo. No sé cuántas veces lo bendijo, como 4 veces. ¿Ya? Entonces, ¿cómo Dios transformó todas las cosas que a lo mejor podían ser de maldición para su pueblo y las transformó para bien? Y con esto, igual ellos fracasaron. Y el Señor aquí está este versículo que decía nuestra querida Glorita, ¿cierto? Porque después el 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo Dios? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová con millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceites? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y aquí está la clave de este libro. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Ya? Es lo que hablábamos hace un ratito atrás. Y el Señor no se contentaba con el tema de que dicen, ¿cuánto me van a presentar? Miles de carneros. No quiero eso. Porque si bien es cierto, Dios había constituido, porque uno podría decir, pero entonces, ¿para qué estaba, si ellos hacían en el Antiguo Testamento eso? La ley exigía eso. Pero fíjense cómo el Señor lo que está demostrando aquí, que no es el tema religioso lo que al Señor le importa. No es que usted cumpla con un turno. Porque aquí, si usted ve, todos los profetas menores que nos dicen injusticia social, se habían olvidado de los pobres, ¿qué más decía? Estaban cometiendo idolatría, estaban funcionando por cohecho, tenían las balanzas desajustadas, entonces estaban viviendo con una falta de ética tremenda, como que si Dios no existiera, pero aún así le iban y le ofrecían un animalito. Entonces el Señor dice, no es lo que quiero, no es lo que quiero, no quiero que sean religiosos. ¿Ya? Entonces está este versículo ahí tremendamente importante de qué es lo que de verdad desea el Señor, ¿cierto? Habla para este remanente. Mire cómo lo dice la NTV, dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. ¿Ya? Luego, entonces, le hace un llamado a Jerusalén y les advierte que serán castigados y no tendrán saciedad en nada de lo que hagan. Mire por favor el verso 14, dice, comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti, recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares, lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, pero no segarás, pisarás aceite, mas no ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado y toda la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis. Entonces ahí, rápidamente uno tiene que decir, ¿quién fue Omri? ¿Quién fue Acab? Entonces para eso uno tiene que ir al libro de Reyes, ¿cierto? Y mirar, porque Acab fue el rey más malo del reino del norte. Y su papá, malo también, porque Omri el papá, Acab el hijo. ¿Ya? Luego, capítulo 7, un lamento del profeta, el reconocimiento del pecado, la aceptación del castigo. Además, en este capítulo se exalta el perdón, la misericordia y el amor de Dios por su pueblo. ¿Ya? Comienza el capítulo 7 diciendo, ay de mí, porque estoy como han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no ha quedado racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Y aquí está este lamento de él, de sentirse muy mal, ¿cierto? Quedó así como bien apretadito con toda esta cosa. Versículo 7.
Dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz y veré su justicia. ¿Ve? Ahí podemos ver que está este reconocimiento de pecado, porque pequé contra él, dice, ¿cierto? Voy a soportar la ira del Señor. Y fíjese, por favor, a este versículo que me gusta mucho, el versículo 18 y 19 de este último capítulo. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué lindo versículo, me gusta en la NTV porque dice así: ¿dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros y aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. ¿Ya? Así que este es un muy buen libro para ver, ¿cierto? También esta misericordia, esta bondad del Señor, porque en las lecciones que podemos sacar es que a pesar del castigo que Dios tiene, Dios siempre habla de esta restauración, de este perdón. No sé si lo van notando en los libros. El Señor le habla fuertemente, duramente, pero aún así hay perdón, restauración para su pueblo. Debemos aceptar y reconocer siempre nuestro pecado. Es otra lección que podemos sacar, porque al igual que David decía que su pecado estaba siempre delante de él. Otra lección, la importancia de ejercer un liderazgo que acerque a las personas a Dios. Porque como yo le leí esos versículos que decía a ustedes, o sea, los profetas, los sacerdotes, ustedes finalmente alejaron al pueblo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener un liderazgo? Mire, escuche, cuando hablo de liderazgo, no solo tiene que ver lo que usted hace en la iglesia, sino que su liderazgo en la casa. ¿Cómo usted en su casa hace que sus hijos se acerquen más a Dios? ¿Cómo usted puede hacer que sus hijos puedan honrar y bendecir al Señor? Su familia, los que viven con usted. 4, debemos reconocer que tenemos un rey que desea nuestro bienestar, que puede traer paz, ¿sí? Y Dios cumple sus promesas. Todo lo que el Señor hace lo va a cumplir. Les muestro mi acróstico. Este me fue más difícil porque tenía muchas letras, pero lo logramos. Lo podemos lograr ahí. Miqueas profetiza los reinos del norte y del sur. Identifica a los líderes y falsos profetas que han desviado al pueblo. Quedarán en ruinas y serán llevados cautivos. Un día el Señor les restaurará y los perdonará. El Señor se deleita en mostrar su amor inagotable. Anuncia lo que Dios les pide, el hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Y son llevados por Dios a un pleito donde se les recuerda lo que Dios ha hecho por ellos. Ya. Ahí tengo mi acróstico con las ideas principales de este libro y lo que más podemos ver y resaltar en él. Amén. No sé si alguien quiere agregar alguna lección o estamos bien. Ahora con esto que yo les expliqué, con ese bosquejito que está ahí, vuelvan a leer aquellos que a lo mejor dijeron, uy, no lo entendí, vuelvan a leerlo, considerando estas ideas también que uno siempre tiene que tener en cuenta del Antiguo Testamento. ¿Vale? Para la próxima clase, los libros de Nahum y Sofonías.
¿Ya? Ahí vamos a ir súper bien en la lectura porque Nahum tiene 3 capítulos y Sofonías tiene 3 capítulos. O sea, van a leer muchísimo esta semana. Van a quedar agotados de tanta lectura. ¿Súper? Ya. Voy a dejar de compartir esto. Y quiero mencionarles algo para aprovechar estos minutitos para que después me puedan hablar con Sujei. Hoy día es la clase 3, ¿cierto? El lunes 24 sería nuestra clase 4 con Nahum y Sofonías. La clase 5 sería el 31 de julio, clase 5, con los libros de Habacuc y Ageo. El 7 sería, el 7 de agosto, serían nuestras clases con hoy Zacarías y Malaquías. Le quiero hacer el quite a Zacarías, que tiene muchas visiones, este caballero. Ya, Zacarías y Malaquías, eso sería la clase 6. Ay, ven, me perdí. ¿Estoy bien? ¿El 7 de agosto o no? Sí, el 7 de agosto. Pero no sería las 7. ¿Pero por qué me confunden? Ya, aquí yo tengo un calendario, ministra, la ayudo. Clase 6 el 7 de agosto. Exacto, Clase 6 el 7 de agosto. Ahí vamos. sí. Con Zacarías y Malaquías. Clase 6, Zacarías y El 7 Malaquías, el 7 de agosto. de agosto. Ya. Ya, muy bien. Y esto es lo que les quiero a lo mejor proponer, es que ustedes quieren para que el lunes 14 ustedes lo disfruten y lo tengan libre, porque el 15 también es feriado, si es que quieren, para que esa semana la tengan libre y luego comenzar el 21 de agosto el siguiente módulo, que quizás el 10 de agosto, que es jueves 10 de agosto, hagamos la prueba. Porque tengo entendido que solo prueba, no hay, de hecho, o sea, de contenido no tengo. ¿Ya? Pero ahí no me contesten ahora, véanlo si quieren, el 10 de agosto tener la prueba como enseguida y así el 14 entonces lo pueden tener libre, así puedan descansar y el 21 retomamos, para que no les queden como todos los lunes continuados, digo yo. Pero es algo que tienen que ver igual con su otro contenido del otro curso también en el que está, ya que no se les vaya a juntar a lo mejor con otra cosa. ¿Ya? De todas maneras, si es el 14 nos juntaríamos solo para rendir la prueba, algo cortito que 1 hora, no creo que sea más. ¿Ya? ¿Oramos al Señor? ¿Les parece? Se los dejo ahí, no lo resuelvan ahora, sino que para que lo puedan ver con su hey y me comenten, ¿vale? Oremos al Señor, ¿sí? Padre, le damos muchas gracias por este hermoso tiempo que podemos tener en su presencia. Gracias, Señor, porque sé que cada una de las lecciones que podemos sacar de estos libros, usted amplía nuestra mente, nuestro corazón, no solo de aquella conducta que usted espera de nosotros, porque la sabemos, sino que también nos revela su carácter. Saber, Señor, que con cuerdas de amor tantas veces nos has atraído a ti, que muchas veces, Señor, has perdonado nuestro pecado, que muchas veces, Señor, nos has dado nuevas oportunidades. Señor, gracias por amarnos, gracias porque muchas veces también nos has hablado, no quizás por un profeta, pero sí por tu palabra, sí por un mensaje. Señor, gracias por tenerse cuidado de nosotros como tus hijos. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestra vida y poder entender, llegar a ese conocimiento, ese entendimiento, Señor, de lo que tú esperas de nosotros, poder entender la verdad de tu palabra, Señor, no ajustarla a nuestra medida, no ajustarte a ti, a nuestros requerimientos, sino que nosotros podamos descubrir, Señor, podamos ver, podamos ser entendidos de aquellas cosas que usted nos demanda como sus hijos. Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente y saber, Señor, que aquellas cosas que a veces creemos que solo por estar en la gracia
hemos sido perdonados y a veces, Señor, tenemos actitudes tan religiosas nosotros. Nos olvidamos del pobre, nos olvidamos de la viuda, nos olvidamos, Señor, de hacer el bien, de amar la misericordia, de amar la compasión. Anhelo en mi corazón, Señor, que usted pueda ministrar la vida de cada uno de mis hermanos, que usted les dé a cada uno de ellos aquella porción que necesitan, Señor. Porque así, Señor, tú lo explicaste a tu pueblo. Muchos, Señor, quizás haciendo holocaustos, ofreciendo tantas cosas, pero el corazón tan lejos de ti. Y a veces, Señor, nos podemos enfrascar en querer, Señor, servirlo, cumplir un turno, cumplir actividades en la iglesia, pero con un corazón tan lejos de honrarlo a usted. Ayúdenos, Señor, a todos nosotros a tener el corazón correcto, para amarlo, para servirlo, para honrarlo con nuestra vida y en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús se lo pido y oro, Señor, para que usted le dé descanso a cada uno de mis hermanos, que mañana sea un buen día laboral, que usted pueda traer, Señor, lo que el corazón de cada uno de ellos necesita. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les fortalezca y puedan tener una noche reparadora. Y abran su micrófono para despedirse. Buenas noches, Miriam. Amén. Buenas noches, igual. ¿Aló? Buenas noches, gracias, bendiciones. Aló. Buenas noches, descansen. Yujú.